Buenas noches, hermanos. Un saludo a la distancia. El Señor les bendiga. Hago el presente video porque he visto que en redes sociales está habiendo muchas personas que están dando un falso mensaje de que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y pues es falso, ¿no? Y esto, por eso hago este video, porque siento que el Señor me está mandando a aclarar esta situación, y pues vamos a tomar el sustento solo la Biblia, no otros libros externos ni nada. Entonces, vamos a empezar. Bueno, primeramente vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, que es justamente este capítulo el que están usando diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y lo cual no es así, lo sabemos. Pero veamos, vamos a ver cuál es el inicio, dónde se inicia la gran tribulación. Bueno, justamente leemos esta parte que dice en Mateo 24, verso 21, donde menciona que porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, ¿verdad? Y bueno, viendo ya este versículo que vemos que nos dice la gran tribulación, pero si leemos antes, en el versículo 15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda. Y ahora vamos a ver quién es esta abominación desoladora de que hablaba el profeta Daniel. Para esto nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, desde el primer versículo, donde nos va dando una descripción de la bestia que va a poseer el cuerpo del anticristo. Esta abominación desoladora de que nos habló el profeta Daniel es esta la que aparece en este capítulo en Apocalipsis. Y pues vemos que justamente dice en el versículo 2, es el 2: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto quiere decir que ya es lo convierte el dragón, al darle todo su poder, autoridad, en el gobernante mundial, o sea, ya en el gobierno mundial que están planeando crear. Es justamente aquí donde le cede su poder Satanás a esta abominación desoladora para despoblar el planeta. Y es justamente por esa despoblación que Jesús hablaba de la gran tribulación. Pero ahora vamos a ver en qué momento es que se presenta esta abominación desoladora, que su nombre en realidad es Abadón, o el Apolión, ¿no? El destructor. ¿En qué momento se presenta? Porque en Apocalipsis, desde los 7 sellos, las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira, es cronológico. Ni bien terminan los 7 sellos, empiezan las 7 trompetas. Termina hasta la 7ª trompeta y empiezan las 7 copas de la ira. Ahora bien, nos vamos a Apocalipsis capítulo 8, en el primer versículo, donde nos empieza a dar los detalles del 7º sello, que dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora,
y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Noten que recién se les da las 7 trompetas a los ángeles. No es que ellos ya tenían las trompetas antes, sino que después del séptimo sello, se abre el séptimo sello, se hace silencio en el cielo como por media hora, y vamos a ver también a qué se refiere con esto del silencio por media hora. Y se les dieron 7 trompetas, ¿no? Y es aquí donde recién se va a empezar a tocar las trompetas, ¿no? La primera, segunda, tercera, cuarta trompeta, porque son seguidas, desde la primera hasta la cuarta son seguidas las trompetas. Y aquí vemos, es precisamente que en la quinta trompeta, vámonos a Apocalipsis 9, desde el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, donde nos da el detalle de la quinta trompeta, que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y nos va dando más detalles, ¿no? Y nos vamos hasta el versículo 11, donde justamente nos dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Es este ángel de que hablaba el profeta Daniel, la abominación desoladora de que hablaba, porque precisamente Abadón, Apolión, significa destructor, o sea, alguien que provoca destrucción, desolación, y es justamente Daniel de este ángel que hablaba, que es la abominación desoladora. Entonces vemos que es en la quinta trompeta donde se le da libertad a este ángel que está ahora en el abismo, que está atrapado en el abismo. Es en la quinta trompeta. Bien, ahora nos vamos a ver cuándo empieza la ira de Dios, porque nos da el detalle aquí justamente en Apocalipsis, cuándo empieza la ira de Dios, porque no he visto recién que están diciendo que no, la ira es después, que es cuando ya empezó la gran tribulación y que ya está despoblando y se empieza después la última semana 70, ahí recién se los lleva y ahí es donde se derrama la ira de Dios. Y no es así. Ahora vamos a ver cuándo inicia la ira de Dios. Para esto nos vamos a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Allí dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces estamos viendo que es aquí donde nos indica de que inicia la ira de Dios, desde este instante que se da este versículo, cuando se da la apertura del sexto sello. Es en la apertura del sexto sello que inicia la ira de Dios. Bien. Ahora, esto es hermoso porque hay una promesa linda, preciosa, hermosa en Tesalonicenses. Y es en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 9, donde nos habla de esta promesa, de esta palabra que dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace algún tiempo lo leí en otra traducción,
sinceramente no recuerdo cuál era, pero en esa traducción decía claramente: ¿por qué no nos ha puesto Dios para la ira? O sea, para el día de su ira. Ya hacía la aclaración, para el día de su ira, ¿no? Para el día de que inicia la ira de Dios, sino para alcanzar salvación, ¿no? Y es así que podemos darnos cuenta de que aquí vemos cronológicamente que, miren, la abominación desoladora sale en la quinta trompeta y el día de la ira inicia en el sexto sello. Como les dije, los sellos son cronológicos, termina el séptimo sello, inician las trompetas después. Pero para que se hagan una idea, también nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo desde el 1, ¿no? Allí nos dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y más va hablando, ¿no? Esto ya en lo que son los 144.000 sellados, pero este detalle es para ver la cronología que va seguido una después de otra. Y ahora vamos a ver algo muy importante, lo que está escrito en Apocalipsis, en el capítulo 7 igual, en el verso 9, en el versículo 9. Precisamente aquí es donde habla de la multitud vestida de ropas blancas, aquellos que han participado del arrebatamiento. Y aquí vamos a ver el detalle que nos da la palabra, y aquí vamos a ver también lo que es el diccionario Strong, y dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Hago un pequeño paréntesis aquí, de que el comienzo del capítulo 7 habla de 144.000 sellados, pero estos 144.000 sellados son de las tribus de los hijos de Israel. Allí nos da ese detalle. Y aquí en Apocalipsis 7, en el verso 9, nos dice que esta gran multitud eran de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y es una multitud grande la cual nadie podía contar, ¿no? Son 2 grupos. Los 144.000 sellados son del pueblo judío, que se van a quedar, ¿no? Van a pasar, sí, ellos sí van a pasar el tiempo de gran tribulación, pero con la protección del Señor, para no sufrir el daño de la quinta trompeta. Pero esta gran multitud vestida de ropas blancas son los que han sido arrebatados, los que han vivido en santidad aquí en la tierra, han logrado quitarse todo lo que es terrenal, han logrado despojarse de sus deseos, de sus pasiones, de todo lo que es de la tierra, y han puesto su fe ciega en el Señor, y es así que han alcanzado esa madurez espiritual, porque esta multitud vestida de ropas blancas son personas que han alcanzado madurez espiritual, no son personas tibias. Hay muchos hermanos que lamentablemente están así, con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, llevando un cristianismo a medias. Ellos lamentablemente no van a participar de esta gran multitud vestida de ropas blancas, porque están así como que me van a criticar los de mi trabajo o mi familia si no voy a esta fiesta, si no tomo con ellos, si no me porto como ellos, que ellos hacen chistes de mal gusto, de doble sentido, picantes, como les dicen, y se dejan llevar. Entonces no están viviendo en santidad así. O ya, sí, me confío en el Señor, me pongo alabanzas así, pero todavía me gusta un poco el reggaetón o el rock o algún estilo de música del mundo. No es así. O que una fiestita, ¿qué daño me va a hacer si me estoy consagrando bien? No es así.
El vivir en santidad, los santos, ¿qué significa? Son los apartados, los que viven apartados ¿para qué? Consagrados para el Señor, solo para Él, solo para Él. No pueden estar con un pie en el mundo, llevando alguna costumbre también del mundo, como por ejemplo festejar las festividades que festeja el mundo, Año Nuevo, San Juan o Navidad o eso. Son festividades que las festeja el mundo, no que el Señor nos ha mandado a festejar. Aquello que el Señor nos ha mandado, sí, a conmemorar, es por ejemplo la Pascua. La Pascua sí debemos honrar, sí debemos festejarla, sí debemos practicarla. Es por mandato del mismo Señor Jesús que nos dijo esto. Pero el resto de festividades no. Y si estás viendo más el agrado al mundo que me han invitado y así, lamentablemente no vas a participar de esta multitud vestida de ropas blancas, que nos da el detalle claro aquí mismo, que nos dice en el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí nos da este detalle de que esta gran multitud vestida de ropas blancas son aquellos que han salido de la gran tribulación. Para muchos dicen que que ha muerto o que está muriendo en la tierra y se están yendo ahí y están formando parte de ese grupo. No es así. Y ahora vamos a ver cómo nos muestra lo que es el diccionario Strong. Y vemos aquí es donde hace la aclaración en el diccionario Strong, donde nos dice que esa palabra han salido de la gran tribulación. En esa parte, en el original griego usa la palabra ek, que significa que es fuera de. Y para dar más detalle, vamos a ver que aquí dice, por ejemplo, que salir fuera de, dice, de un lugar, de tiempo o causa, con anterioridad. A ver, que nos dice como una preposición desde el punto de origen, o sea, desde el momento que inicia algo. En este caso que dice de que han salido fuera de qué, de la gran tribulación, del evento de la gran tribulación, toma este punto como un origen. Gran tribulación, dice, es una preposición, o sea, es antes de esto. Preposición denotándolo del origen. O sea, es la gran tribulación, siendo este evento del que está hablando en este versículo, lo tomamos como el punto de origen, bien, porque estamos haciendo referencia a esto. Y esta palabra ek, que nos habla en el griego, hace la referencia a que es una preposición, o sea, que es antes de que se inicie este evento. En otras palabras, o sea que gracias a esta mejor traducción, este diccionario Strong es hermoso, es una gran bendición, porque así podemos profundizar más en el estudio de la palabra. Gracias a esto podemos ver que esta gran multitud vestida de ropas blancas ha salido antes de que inicie este tiempo de gran tribulación, antes de que se inicie. Y no me lo estoy inventando, ahí está escrito y es en el original griego. Entonces, aquí ya vemos una prueba irrefutable de que la iglesia efectivamente no va a pasar la gran tribulación. Ahora vamos a ver otro punto. Ahora volvemos
a Mateo 24, teniendo ya esto presente, ¿no? De que la abominación desoladora, el Abadón, el Apolión, el destructor, sale en la quinta trompeta, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Ahora nos vamos de nuevo a Mateo 24 y ahora volvemos a leer, donde dice desde el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea, ¿no? Y llegamos hasta aquí, hasta el verso 20, donde dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Pero entonces, o sea, nos dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, cuando se toque, en otras palabras, la quinta trompeta, salga el ángel del abismo, vaya a poseer el cuerpo del gobernante mundial, allí en el lugar santo, en el tercer templo judío, que se va a construir ya dentro de poco. Cuando vean que está ahí, o sea, esta es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es cuando ya todos tienen que huir. ¿Y por qué van a huir recién ahí? Porque dice: porque habrá entonces, o sea, a partir de ese momento de que la abominación desoladora va a estar en el tercer templo judío, habrá entonces gran tribulación. Ese es el inicio de la gran tribulación. Y vemos que la ira de Dios ya se ha estado derramando desde el sexto sello. Desde el sexto sello es que inicia, ¿no? La ira de Dios, y justamente en el sexto sello es también donde vemos lo que es los 144,000 sellados, y asimismo es cuando el apóstol Juan ve a la gran multitud vestida de ropas blancas, que ha salido fuera de la gran tribulación, ¿no? Esto no es irrefutable. ¿Cómo van a venir a seguir diciendo que no, que la iglesia va a pasar la gran tribulación teniendo estas evidencias? Ahora, lo que sí es muy evidente aquí, bueno, que por lo visto esta escritura, esta parte de la escritura, se refiere más al pueblo de Israel, al pueblo judío. Porque miren, ellos desde un comienzo, ya desde Abraham, han recibido la ley, han recibido con Moisés las leyes. Dios les ha ido hablando al pueblo judío, pero el resto de los pueblos en el mundo no han recibido la misma guía del Señor, sino el pueblo judío, porque es el pueblo escogido. Pero ellos han ido desobedeciendo una y otra vez, y ahí están los juicios y los juicios que han ido cayendo. Es por ello que de ellos no van a participar en esa gran multitud vestida de ropas blancas, sino que a los que son fieles allí, 144,000 elegidos van a ser protegidos de todo ese tiempo de gran tribulación, de las langostas, por ejemplo, de la quinta trompeta, que se les dice que pueden dañar a todo menos a los que tengan el sello de Dios en sus frentes, y menos también a los árboles ni a la hierba, ¿no? Por ejemplo, ellos reciben esa protección, pero el resto del mundo, recién desde que Jesús muere en la cruz, dio su vida por nosotros, y después resucitó, ya con Pedro, desde que recibe la visión de cómo se da cuenta de que también los gentiles, también Jesús ha muerto por los gentiles, también van a recibir salvación. Allí es donde
te das cuenta, ¿no?, de que la gran multitud vestida de ropas blancas es por eso, del resto de las naciones, porque en el resto de las naciones han decidido creer en Jesús, han decidido poner su fe en el Señor, en el Mesías, han creído sin ver, porque no ha sido así como el apóstol Felipe que quería ver siempre las heridas del Señor Jesús, y si no, no se iba a convencer. Pero nosotros hemos creído en Él. Entonces, y estamos viviendo en santidad. Y es por eso que el Señor nos va a llevar también. Les pongo un ejemplo, es como en el colegio, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú vas, te portas bien, llegas a tiempo, haces tus tareas, respondes en clase, eres participativo, o sea, eres un muy buen alumno? ¿Qué pasa cuando llega el día del examen? En muchas ocasiones pasa que el profesor dice, ya, vamos a tomar examen, pero tal persona puede agarrar sus cosas, alistar y salir del curso porque está eximida. Esa persona tiene buena nota, tiene excelentes notas, es un muy buen alumno, entonces queda eximido del examen. Es lo mismo. El Señor, por haber vivido en santidad y en fidelidad a Él, pues nos va a sacar de la gran tribulación. Esa gran tribulación va a ser un periodo de prueba. Y ahora vamos a ver una palabra que justamente nos habla de esto. Y nos vamos a Apocalipsis, al capítulo 3, al versículo 10, donde justamente nos habla del mensaje de las 7 iglesias, y en este caso es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que le dice en este versículo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este tiempo de gran tribulación va a ser un periodo de prueba, porque miren que después de que son arrebatados, el resto que se ha quedado, ¿de qué forma va a salir de la gran tribulación? Con muerte, ya sea decapitados o en los campos de concentración, en los campos de retención que ahora se están construyendo, que van a decir, tal persona está enfermo, pero va a ser una excusa para empezar a encarcelar a diestra y siniestra a todos los que son opositores a lo que es este nuevo orden mundial. Y es este periodo de gran tribulación donde van a tener que madurar a la fuerza. Claro, eso también va a ser misericordia de Dios, porque Él, si quiere, listo, solo estos arrebatados y nadie más entra, porque ellos han hecho caso y los demás no han querido obedecer. Pero no, el Señor en su misericordia también permite esto, de que, bueno, ya no han hecho caso, como que ya a las malas, acaben de madurar a las malas, con sufrimiento, con persecución, tribulación, gran tribulación, terminen de madurar, al menos este tiempo sí reconozcan que Él es el Señor. Y así van a salir de allí. Y podemos ver en Apocalipsis que también está escrito de este grupo de personas que han pasado la gran tribulación y van a estar en alma, no van a estar en cuerpo glorificado, sino van a ser sus almas las que están en el cielo, porque están muriendo en la gran tribulación. Y es aquí en Apocalipsis 15, capítulo 15, y en el versículo 2 empieza, donde, claro, desde el versículo 1 ya nos habla de los ángeles con las 7 postreras plagas, esto después de que se ha terminado de tocar las 7 trompetas. Y va a iniciar las copas de la ira, pero aquí nos da el detalle, leamos juntos. En el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca,
y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí vemos que este grupo de personas que aparecen con arpas, ¿no? Y aquí nos da el detalle, que dice que vio a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen, que estaban con arpas. Los de la gran multitud vestidos de ropas blancas están con palmas en las manos. Y este grupo de personas están con arpas, alabando a Dios. No están en cuerpo glorificado todavía están en un estado anímico. Pero la gran multitud vestida de ropas blancas sí están ya glorificados, ¿no? Y están ahí dando gloria. Y les daba ese detalle, porque vemos que en la apertura del séptimo sello, que por qué dice que se hace silencio. Miren, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, dice. Silencio, o sea, ahí vemos que cuando se abre el sexto sello se produce el arrebatamiento y en el cielo esa gran multitud va a estar gozosa, va a estar alabando, va a estar adorando al Señor. ¿Por qué? Porque van a decir: gracias, Señor, porque he sido tenido por digno de escapar de la gran tribulación. He sido tenido por digno. Van a estar adorando al Señor, al Cordero. Van a estar en una algarabía grande. Y cuando nos habla de la apertura del séptimo sello, dice: se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, va a cesar esa algarabía, va a ser en silencio, porque se va a empezar a derramar las trompetas, los juicios de las trompetas. Y aquí vemos esa relación, esa cronología de que vemos que ya han sido arrebatados. Sexto sello, séptimo sello se abre, se les da las 7 trompetas, empiezan a tocar primera, segunda, tercera, cuarta, y ahí se da un tiempo donde hay un ángel volando en medio del cielo y dice: ay, ay, ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta, que es desde el quinto, sexto y séptimo, que son las peores, terribles. Aquí vemos también esta cronología, de que primero se da el arrebatamiento y después inician las trompetas, y es en la quinta trompeta donde sale el ángel del abismo a poseer el cuerpo del gobernante mundial y da inicio a la gran tribulación. Es en la quinta trompeta. No es que ahí vemos ya que no, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, como lo dice, o sea, pero la iglesia bien consagrada, no la iglesia que está ahí a medias, como las otras iglesias, las de Sardis, como la otra iglesia de la Odisea o las demás otras iglesias, no, sino solamente los que han sido parte, por decir, de la iglesia de Filadelfia, son los que han sido tenidos por dignos de escapar, porque han sido fieles al Señor, porque han sabido despojarse de toda terrenalidad, de todo su ser, de todo aquello que les gustaba en la tierra. Les pongo hasta como ejemplo mi persona, que yo antes me gustaba escuchaba rock, me gustaba ver películas de acción y etcétera. Pero cuando he conocido al Señor, he dicho: no puedo seguir con esto. Me negué a mí mismo. Me negué a mí, a mis pasiones, a mis deleites. ¿Por qué? Por seguir al Señor.
Y como está escrito, el camino del Señor no es para cobardes, es para valientes, porque he pasado el horno de aflicción. Hay muchos que son refinados como plata, pero hay también otros hermanos que son refinados como en el horno de aflicción. Eso lo encuentran en el libro de Isaías. He tenido que pasar todo aquello y es un tiempo difícil, pero solo sujetados del Señor podemos salir de todas esas pruebas. Si no, no podríamos. Si no, nos debilitaríamos, terminaríamos tal vez hasta abandonando el camino. Pero el Señor es el que nos da su fortaleza para seguir adelante. Y ahora me gustaría compartirles una experiencia que he tenido. He tenido muchas experiencias, pero esta es referente a este tema. Hace ya el año pasado, por el mes de noviembre, empecé a sentir como que mucha energía, mucha más de lo usual. No sé, tenía ganas de limpiar, recoger, dejar todo limpio, ¿no? Y pues como cristianos, sabemos cómo el Señor nos habla, cómo nos habla por medio de su palabra, de la Biblia, y a veces también nos habla, ¿no? Por medio de otras personas, por medio de mensajes que tú puedes encontrar tal vez en la televisión, en internet, un mensaje en la radio hablada o un mensaje escrito en una pared. El Señor sabe cómo comunicarse con nosotros de diferentes formas y Él sabe cómo las vamos a entender. Y justamente en aquel tiempo, como les comentaba en mi testimonio, sentía esa energía y por unos días estaba así y sentí la necesidad de hablarle a mi esposa al respecto. Le dije de esta forma, o sea, lo sentía decirle de esta forma, exactamente. Le decía, vida, así le digo, ¿no? Con cariño, vida, sabes, estoy sintiendo así mucha energía, siento que tengo que limpiar, recoger todo, arreglar todas las cosas. ¿Por qué? Mira ¿qué va a pasar cuando sucede el arrebatamiento? Y se queda pensando, ¿no? Y ahí le dije, van a venir a buscarnos. Si hemos sido tenidos por dignos de escapar, nuestros familiares, conocidos, van a decir, ¿dónde está el tal? ¿Dónde está? A ver, vamos a buscarles. Van a venir a buscarnos. Y al no encontrarnos aquí en nuestro hogar, pero van a encontrar cómo vivíamos. Van a ver, por ejemplo, van a entrar tal vez hasta nuestra habitación. Y no nos van a encontrar, pero van a ver cómo vivíamos. Van a ver, mira, todo en orden, todo arreglado. Entonces ha debido ser el arrebatamiento y se han ido. De esa forma sentía decirle a mi esposa que van a decir así, se han ido. Entonces sí, ha pasado el arrebatamiento. Y pasó unas 2 semanas y sentí la misma necesidad de hablarle de este mismo tema a mi hermana. Y le dije lo mismo, sabes, estoy sintiendo así y que va a pasar el arrebatamiento, nos van a venir a buscar nuestros familiares, conocidos, no nos van a encontrar, pero van a ver cómo hemos dejado limpio todo. O sea, muy aparte de lo que sabemos que un cristiano tiene que dar buen testimonio de vida, ¿no? Para ganar incluso con testimonio a otras personas. Muy aparte de eso. ¿Por qué? Por este detalle que se añade, que les decía que el día del arrebatamiento van a venir, no nos van a encontrar, pero van a ver cómo vivíamos. Van a ver nuestras cosas, todo arreglado, todo limpio, y van a decir, sí, realmente, entonces se han ido.
ha pasado el arrebatamiento. Y esto mismo le testificaba a mi hermana. Y eso es lo hermoso que pasó después, unas 3 semanas, alrededor de 3 semanas. Y yo me encontraba en el automóvil público, yendo a hacer unas compras a la ciudad. Y precisamente en el camino me gusta leer la Biblia, lo tengo en mi celular, en las distintas versiones, entonces me pongo ahí a leer. Y justo encontré lo que está escrito en el libro en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, que dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y lo comparé con la versión de la Nueva Versión Internacional, y dice lo siguiente: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y yo me quedé atónito. Ese instante me puse a llorar, me quebranté. Me quebranté y daba gracias a Dios. Gracias, Señor, por hablarme de esta forma tan clara, tan evidente. Como el Señor ha puesto en mi corazón hablarles de esa exacta forma a mi esposa y a mi hermana. Y luego leer esta palabra era gozo para mí, porque también aquí hay sustento del arrebatamiento. Porque aquí que nos dice una Nueva Versión Internacional que dice el día de la salvación, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. En la Reina Valera que dice que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sabemos que Jesús, cuando venga a pelear, a derrotar, destruir el pecado en la tierra, a destruir al gobernante mundial y a todos sus ejércitos en la batalla de Armagedón, se va a quedar a gobernar ya por 1000 años. No se va a volver a ir al cielo y después va a regresar. No, está viniendo a conquistar, a reclamar el poder de la tierra. Entonces, eso no va a ser una visita. Eso no va a ser una visita, es algo temporal. Es algo que viene un tiempo, ya sea largo, corto, y luego se va. Esa es la visita. Pero Jesús, cuando venga a destruir al gobernante mundial, a sus ejércitos en la batalla de Armagedón, o sea, después de la batalla de Armagedón, los termina de pisotear y se va a quedar a reinar por 1000 años. Eso no es una visita. Él ya se está viniendo a instaurar su reino aquí en la tierra. Por tanto, esta palabra que dice el día de la visitación, y después en la Nueva Versión Internacional lo traduce como el día de la salvación, no es más que el arrebatamiento, donde Jesús va a venir hasta las nubes. No va a pisar la tierra, solo hasta las nubes. Y una vez que llegue a las nubes, nos va a recoger y nos vamos a ir. Por eso también tenemos moradas en el cielo, porque vamos a ir a morar allá por un tiempo, hasta que pase toda la ira, todo ese tiempo de ira, de gran tribulación, las copas de la ira, y volvamos con Jesús a reinar y aquí en la tierra junto a Él por 1000 años. Hasta ese instante vamos a estar morando en el cielo. ¿Por qué Jesús entonces habría dicho
que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Ven? Y otro detalle también. Ahora vemos también este detalle en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, en el verso 36, donde Jesús nos decía: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Jesús. Nos pide el Señor que oremos, que velemos y que vayamos, mientras vamos velando, vayamos orando. Señor, por favor, queremos ser tenidos por dignos de escapar de todo lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? La gran tribulación. Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, ¿para qué el Señor nos pediría que pidamos ser tenidos por dignos de escapar? Por ello, entonces, sigamos velando, hermanos. No se dejen mover fácilmente, así como el apóstol Pablo les escribía en su carta, como nos decía en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que respecto de la venida del Señor Jesús y el arrebatamiento, o sea, nuestra reunión con Él, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No duden, hermanos, de esta realidad, de esta verdad que está en la palabra, que ahí está ya expuesto. Por favor, si ven, traten sí de hablar a los demás hermanos, convencerlos de que se aparten de esa falsa doctrina. Traten de ganar almas para el Señor, traten de corregirlos de su error, porque cuando lo hacen, está escrito, multitud de pecados les son cubiertos. Entonces es hasta un incentivo a hacerlo, ¿no? Bueno, hermanos, ese es el mensaje que quería darles. Por favor, permanezcan en la fe, no se dejen mover, falta poco tiempo. Oren sin cesar, como está escrito, porque la maldad está demasiado. Les voy a compartir algunas palabras más en otros videos que quería compartirles desde hace algún tiempo. Quería subir videos así, enseñando, explicando lo que es la profecía, palabra, ¿no? Pero más que todo también cómo tener una relación con Dios, cómo es, ponerles ejemplos también, pero es que he visto la necesidad de subir primero esto, porque el tiempo es tan corto ya que queda y hay mucha gente que quiere hacer desviar a los hermanos, a las personas del camino, de la esperanza que tenemos. Sin más, me despido. Un saludo a la distancia y que el Señor los guarde, los bendiga y los proteja.